Muy buenas gente y bienvenidos una vez más a nuestro resumen sobre el conflicto sirio. Como ya es habitual, la situación general del país no deja de cambiar. Creo que a estas alturas ya podemos decir que aquel alto el fuego firmado en febrero está más que enterrado, al menos en la mayor parte del país. Ambos bandos han realizado acometidas en diversos escenarios, y dada la magnitud de los enfrentamientos, las negociaciones parecen haber quedado bajo montones de escombros. Estados Unidos y Rusia siguen tratando de solucionar este desastre por la vía diplomática, pero un pacto global se ve inalcanzable dada la infinidad de actores, intereses e ideologías. Es más, Rusia insiste en incluir a los kurdos en cualquier mesa de negociación, pero hasta que Estados Unidos no se desembarace de Erdogan, todos sabemos que esto no va a ser posible. Sin los kurdos sentados en la mesa, siendo estos una de las principales fuerzas de combate, negociar una paz es absurdo. En las nuevas rondas de contactos, lo máximo que se ha conseguido son acuerdos locales, circunscritos a territorios concretos. Además del sur, donde no ha habido grandes movimientos, se ha negociado un alto el fuego en Latakia y en la Ghouta oriental. En Alepo, el mayor campo de batalla de este conflicto, una tregua es algo prácticamente utópico. Como veremos en los próximos minutos, la ciudad está de nuevo envuelta en combates, tras unos días de respiro que supieron más bien a poco. Debido a esto y a que el Estado Islámico todavía controla casi un 40% del país, no creo que nadie se atreva a predecir un final próximo. Así pues, veamos detalladamente qué ha sucedido hasta la primera semana de mayo. En Latakia pocos cambios ha habido con respecto a nuestro último resumen. Por primera vez desde octubre de 2015, las fuerzas lealistas no han realizado ningún progreso destacado. La insurgencia, por su parte, ha continuado intentando capturar el bastión de Kinsiva, sin éxito. Hace ya bastante tiempo que no hablamos en detalle sobre la provincia de Hama, así que vamos a dedicarle unos pocos minutos. Los diferentes grupos de militantes que operan al norte de la ciudad llevan semanas librando pequeñas escaramuzas contra el ejército sirio, logrando poco a poco ganar algo de terreno. Dentro de la propia ciudad, diversos medios hicieron circular rumores sobre un motín en la prisión central. Según esas informaciones, los presos se habrían amotinado tras conocerse que iban a ser trasladados a Damasco. Las mismas fuentes apuntan a que se ha usado armamento no letal, como gases lacrimógenos. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior de Siria se ha insistido en que la situación está bajo control, así que no sabemos exactamente el alcance de lo sucedido. Más al sur, en la bolsa de insurgentes que separa Hama y Homs, destacan las luchas entre grupos afiliados a ISIS contra Al-Qaeda en Siria. Durante los combates, Al-Qaeda afirma haber abatido a 2 comandantes de ISIS. Conviene tener en cuenta que estos grupos no son parte oficial de la estructura de mando del Estado Islámico. Suelen ser brigadas de yihadistas que reivindican su pertenencia a la organización, aunque operan de forma autónoma al encontrarse aisladas. Se trata entonces de una afiliación ideológica más que real. Si nos desplazamos ahora un poco más al norte, veremos que el Estado Islámico ha recuperado terreno en la zona de Hanasser, vital para asegurar el tráfico entre Alepo y Hama. A mediados de abril, los militantes de ISIS lanzaban una rápida operación que los volvía a poner en las inmediaciones de la carretera. Esa batalla ha sido un verdadero fiasco para el ejército sirio. En 2 días perdían unas posiciones importantes, además de dejar abandonado bastante material. Casi sin esfuerzo, el Estado Islámico capturó varias piezas de artillería, todoterrenos, muchas cajas de munición de diversos calibres, decenas de cohetes y algunos blindados. Las fotografías de este material las podéis encontrar en mi cuenta de Twitter. Por lo que respecta a la ciudad de Alepo, comenzaré citando al coronel Steve Warren, portavoz de la coalición liderada por los Estados Unidos. En unas declaraciones, este oficial admitió que Al-Qaeda es la principal fuerza opositora dentro de Alepo y que por tanto no son parte del alto el fuego. En el pasado hubo algunos que me acusaron de partidista al decir exactamente lo mismo, pero ha tenido que venir el alto mando de Estados Unidos a confirmar lo que ya era obvio. Alepo está en manos de una coalición de radicales liderados por Al-Qaeda. Existe una oposición moderada, por supuesto, pero son insignificantes y no tienen poder alguno dentro de la estructura de la insurgencia. Este justamente es el principal problema de la oposición en el norte de Siria. Muchos analistas no quieren verlo, permaneciendo anclados en discursos previos a 2013. Como mencionábamos al comenzar el vídeo, la ciudad se ha vuelto a sumir en el caos.
A finales de abril, el ejército sirio y los insurgentes reiniciaron el intercambio de fuego. La aviación de Siria volvió a golpear con dureza el sector insurgente, mientras que estos respondían lanzando toda clase de proyectiles contra los barrios lealistas. Se ha documentado la muerte de decenas de personas a causa de esto, tanto del lado gubernamental como del insurgente. Además, se registraron dos sucesos muy lamentables durante esos enfrentamientos. Médicos Sin Fronteras denunció que un ataque aéreo había destruido por completo el último hospital pediátrico de Alepo Oriental, causando la muerte de al menos 50 personas. Días más tarde, los proyectiles lanzados por los insurgentes destruían un hospital materno-infantil de Alepo Occidental, causando también decenas de muertos. En los días previos a estos bombardeos hubo diversas batallas en los alrededores de la ciudad, choques limitados a áreas concretas. El bando gubernamental hacía varias incursiones al norte, mientras que los insurgentes hacían lo propio al sur. Lo más sensato es pensar que estos encontronazos se planearon para evaluar las capacidades del contrincante. A primeros de mayo tenía lugar un suceso que traerá consecuencias importantes en las próximas semanas. Diferentes grupos de insurgentes pactaban resucitar la coalición Jaish al-Fatah, la cual había quedado tocada por desacuerdos entre esos grupos. La reestructuración de la coalición incluye fundamentalmente dos novedades. Por un lado, la expulsión de Yun al-Aqsa, grupo conocido por ser bastante cercano al Estado Islámico. Por otro, la entrada del Partido Islámico del Turquestán, grupo formado por uigures venidos de China, que como comprenderéis, de sirios no tiene ni un pelo, siendo esencialmente unos colonos yihadistas. Jaish al-Fatah, ahora con su estructura renovada, agrupa a la mayor parte de yihadistas presentes en el norte de Siria en torno a Al-Qaeda. Juntos, estos grupos forman una fuerza de combate muy a tener en cuenta. Su objetivo principal es anticiparse al gobierno de Assad y asestar un golpe letal en Alepo, y de hecho ya pasaron a la ofensiva, pero sobre esas batallas hablaremos el mes que viene, ya que todavía es muy pronto para sacar conclusiones al tratarse de un evento demasiado reciente. El futuro de Siria se decidirá seguramente en este escenario, de ahí que todos los meses pongamos especial énfasis en esta zona. Pasemos ahora a hablar sobre la zona que limita con Turquía. Las SDF y los grupos islamistas continuaron enfrentándose a lo largo del corredor de Azaz. A finales de abril, las facciones islamistas lanzaban una ofensiva para recapturar Tal Rifat, pero las SDF repelieron la embestida causando enormes bajas a los atacantes. La matanza fue tal que las SDF capturaron decenas de cadáveres, los cuales serían paseados más tarde por las calles de Afrin. Este comportamiento salvaje fue reprendido duramente por los mandos de la organización. Al otro lado del corredor de Azaz, los islamistas cosecharon importantes éxitos contra el Estado Islámico en las dos primeras semanas de abril. Poco a poco extendieron su control sobre numerosas localidades a lo largo de la frontera, lo cual hacía pensar que realmente podrían poner al Estado Islámico en apuros. No obstante, en todo esto había algo que no cuadraba. Era demasiado raro que el Estado Islámico se retirase sin casi presentar batalla, o no tenían hombres o había algo más. El punto culminante fue cuando los islamistas capturaron el paso fronterizo de Al-Ray, sin apenas luchar. En las fotos que emergieron sobre esa batalla se pudo ver enormes trincheras vacías, sin señales de uso por parte de los militantes de ISIS. Exactamente 2 días más tarde, el Estado Islámico lanzaba un contraataque nocturno, recuperando buena parte del terreno perdido en la semana anterior y poniendo contra las cuerdas a los islamistas. En días sucesivos, los enfrentamientos harían de este frente uno de los más móviles de la guerra. Las ofensivas de ambos bandos hacían que las localidades de primera línea cambiasen de manos casi a diario. El Estado Islámico incluso llegó a dividir a los islamistas en 2 bolsas, pero estos lograrían finalmente restablecer la comunicación. De momento podemos hablar de un empate técnico entre ambas fuerzas, siendo continuos los avances y las retiradas. Los refuerzos y el fuego de la artillería turca parecen haber sido insuficientes para derrotar a ISIS. Por lo que respecta al resto del Kurdistán sirio, 2 sucesos captaron la mayor parte de la atención. Por un lado, Estados Unidos envió a más hombres a suelo sirio. Su presencia entre las SDF empieza a ser bastante notable, dado que estos no son los primeros soldados que mandan al frente. Varios de los voluntarios que combaten con los kurdos son en realidad soldados de Estados Unidos, y su labor principal ha sido la de guiar los ataques aéreos y coordinar las ofensivas entre kurdos y Washington.
probablemente este nuevo contingente se haya enviado pensando en la inminente batalla por Raqqa. Por otro lado, la ciudad de Qamishli fue testigo de unos fuertes enfrentamientos, que aunque eran esperados, no arrojan sino más oscuridad sobre el futuro de Siria. A finales de abril estallaron combates entre las milicias pro-Assad y las fuerzas de seguridad kurdas. Supuestamente todo comenzaba cuando 2 policías kurdos eran abatidos por las milicias pro-Assad en un checkpoint. En los enfrentamientos que siguieron a ese ataque, los kurdos capturaron varias posiciones, entre ellas la prisión de Alaya. Tras 2 días de lucha, se llegó a un acuerdo para el cese de las hostilidades. Más tarde se supo que ambas fuerzas habrían negociado cambios en la gestión de la ciudad. Las milicias pro-Assad se retiran, y sus posiciones pasan a ser ocupadas por soldados del ejército sirio. Además, los kurdos se habrían comprometido a devolver el terreno capturado recientemente. Con esto, de momento, la crisis de Qamishli queda zanjada. Si nos desplazamos ahora al cerco de Deir ez-Zor, veremos que el frente no ha cambiado demasiado. Los combates se han concentrado en el centro de la ciudad, y aunque el Estado Islámico ha avanzado en algunas calles, parece que el ejército sirio ha hecho lo propio en otras. La información sobre este escenario no es nada clara, y lo único seguro es que se trata de una batalla muy costosa para el Estado Islámico. Más preocupantes son las últimas noticias que llegan sobre el desierto de Homs. Tras encajar varias derrotas, ISIS parece haberse reorganizado. Desde el 1 de mayo han lanzado varias ofensivas, capturando en última instancia el campo de gas de Sha'er. Junto con el campo, capturaron también una cantidad considerable de armas dejadas atrás por el ejército sirio. Los militares, por su parte, intentaron un contraataque, pero fracasaron y como consecuencia el Estado Islámico avanzó todavía más, capturando el campo petrolero de Al-Mar. La mitad desértica de Damasco también fue azotada por el ISIS. En la primera semana de abril, una ofensiva de los yihadistas en Kalamun hacía retroceder tanto al ejército sirio como a la oposición. Una base aérea se quedaba cercada y el Estado Islámico se hacía con el control de importantes posiciones. Ante esta amenaza, gobierno y opositores coordinaron sus acciones, y para mediados de abril el Estado Islámico había sido expulsado de la zona. Este insólito episodio de colaboración probablemente tarde bastante en repetirse. En la cercana ciudad de Dumair parece que la oposición también ha dado cuenta de los militantes de ISIS. Tras semanas de enfrentamientos, el Estado Islámico retiró a sus fuerzas gracias a un acuerdo. Para terminar, echemos un vistazo a la capital. En la Ghouta oriental, diferentes grupos de insurgentes continuaron enfrentándose entre ellos, complicando todavía más la situación de una zona asediada y machacada por la guerra. Dada la cantidad de civiles que hay en ciudades como Douma o Jarasta, es casi imposible que el ejército sirio imponga su control por la fuerza. La salida más probable es un pacto con la oposición, pero el problema ha sido, y todavía es, la división de esta en un sinfín de grupos. En el campo de Yarmouk, el Estado Islámico prácticamente ha impuesto un control total, confinando al gobierno y a Al-Qaeda a partes marginales del mismo. Con esto el Estado Islámico se asegura una base importante en la capital. Antes de despedirme me gustaría responder a un par de preguntas que me hacen habitualmente. El color azul que veis en el mapa son los Altos del Golán, una parte de Siria que Israel ocupó militarmente en el año 1967. Esta ocupación es ilegal y no está reconocida, de ahí que el autor del mapa la incluya como parte de Siria. Otra pregunta bastante habitual en el canal es sobre el alcance de los bombardeos de Estados Unidos. Desde el comienzo de su intervención, ese país ha realizado un promedio de 20 ataques aéreos por día entre Siria e Irak, casi siempre contra el Estado Islámico. En Siria prestan apoyo aéreo a los kurdos y hostigan al ISIS principalmente en la zona de Raqqa. No obstante, la importancia de estos bombardeos es relativa. Se los ha criticado muchas veces por ser escasos y tener un pobre efecto en el desarrollo de la guerra. Para que os hagáis una idea, durante la batalla de Palmira, Rusia realizó 400 ataques aéreos en cuestión de días solo en esa zona. Es conveniente tener estas cifras en mente cuando se habla del tema. Sin más, me despido de vosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.